estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. ¿Estamos gozosos? ¿Estamos felices? ¿Estamos de fiesta? ¿Lo cree? Amén. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Si se la sabe, cántala conmigo. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca cae.
fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Amén. Mi corazón dispuesto está a escuchar su voz. Mi vida no será igual. Su palabra me cambiará, su espíritu guiará mi caminar. ¿A quién iré si solo en Él encuentro palabras de vida? Mensajes de vida escucharé, a su palabra obediente seré. Abro mi mente y mi corazón para recibir palabra de Dios. Mensajes de vida escucharé, a su palabra obediente seré. Abro mi mente y mi corazón para recibir palabra de Dios. Mensajes de vida, mensajes de vida, escuchar. Mensajes de vida, mensajes de vida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una transmisión más, completamente en vivo. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde, nos encontramos nosotros aquí en Apodaca, Nuevo León. Y pues bueno, estamos transmitiendo para donde llegue esta señal, donde llegue este devocional en esta ya noche.
Son las 9:10 de la noche para que vean que estamos completamente en vivo. Y pues bueno, con la finalidad, ¿verdad? Y el objetivo principal que es que tu vida, mi vida, sea edificado. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que antes de compartir con otros lo que Dios tiene para ellos, primero, de alguna manera, Dios nos tuvo que haber hablado a nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla y para poder compartir con ustedes estos devocionales que martes a martes lo tenemos. El martes pasado no pudimos tener el devocional, ¿verdad? Tuvimos por ahí un compromiso alterno, igual en la iglesia, ¿verdad? No fue algo con otra índole o de otra razón. Por eso, pues subimos ahí el mensajito, ¿verdad? Y compartimos de que no íbamos a poder estar en vivo con ustedes. Pero pues bueno, hoy lo estamos y estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por lo bueno que es con nosotros, lo maravilloso que es también con cada uno de nosotros y que de esta manera pues bueno, poder darle la gloria, la honra también. A lo mejor no podemos estar reunidos de forma presencial, ¿verdad? Como a lo mejor quisiéramos, pero sin embargo damos gracias a Dios también por la tecnología, ¿verdad? La tecnología que nos ha dejado, porque pues esta ha cortado muchas distancias, ¿verdad? Y nos pueden ver como desde el otro extremo de la otra parte del mundo, como desde aquí mismo en Nuevo León. Y pues bueno, eso es algo de lo cual pues estamos haciendo uso de estos elementos, de estas herramientas que Dios nos ha dado. Y bueno, bienvenido, bienvenida sea cada uno de ustedes que nos están acompañando. Gracias por acompañarnos en esta transmisión más del 29 de octubre del 2024, donde estamos completamente en vivo transmitiendo para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a hablar, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de algo muy, muy importante, ¿verdad? Porque este mensaje nos tuvo obviamente que haber llegado primero a cada uno de nosotros. Porque si estamos el día de hoy en Cristo, es porque en una ocasión alguien nos predicó, nos compartió el Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué hacemos específicamente el Evangelio de Cristo? Porque pues hoy día mucha gente habla de que te trae el Evangelio, pero pues ¿cómo identificar si verdaderamente es el Evangelio que la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo identificar si realmente es el mensaje que Dios ha preparado y tiene destinado para cada uno de nosotros? Pues bueno, la única manera de estar seguro es conociendo la Escritura. Por eso siempre hacemos hincapié, hacemos mucho énfasis en que siempre tengas en estos momentos que vamos a iniciar el devocional, que de alguna manera tú siempre tengas una Biblia. Una Biblia siempre donde puedas ir corroborando que lo que estamos diciendo realmente lo dice así, tal cual la Escritura, ¿verdad? Si realmente estamos dentro del contexto bíblico en el cual estamos hablando. Entonces, sí es importante que tú y yo tengamos muy en cuenta tener siempre una Biblia y una libreta donde anotar. ¿Por qué? Porque bueno, esto nos va a ayudar mucho a poder tomar anotaciones, apuntes, para que el día de mañana que necesitemos compartir con algún familiar, con algún ser querido, con alguien, podamos compartir el Evangelio o podamos darle un consejo en cuanto al matrimonio, que es de alguna manera el tema que nos trae en esta noche. Va enfocado hacia el matrimonio, pero pues digo, también va enfocado a todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, ¿verdad? El Evangelio aplica a todo, en todo y es para todos. Entonces, al ser un mensaje universal, pues de alguna manera tenemos que tener en cuenta que al ser un mensaje universal, pues bueno, es aplicable y de alguna manera lo puede escuchar cualquier persona, ¿verdad? Y el efecto que trae, porque dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, tenemos que creer para que el Evangelio tenga ese efecto y ese poder se desate en nuestras vidas y de esta manera podamos glorificar a Dios. Y bueno, nada más recapitulando rápidamente, hablando del Evangelio, es una tarea diaria, es algo que tenemos que hacer constantemente para que inicie esa transformación continua en nosotros. Viviendo el Evangelio no solamente vamos nosotros a impactar nuestra existencia, es decir, vamos a impactar nuestras vidas, sino que también vamos a impactar la vida de quienes nos rodean. Evangelio es vida nueva, es poder de Dios para salvación. El texto aquí clave que nos habla acerca de esto es Romanos 1:16, y hablamos al salvarnos de qué, pues bueno, de la condenación eterna, que es la muerte segunda como consecuencia del pecado. El Evangelio es el poder que Dios hace del ladrón una persona honesta. Cuando tú puedes darte cuenta que estás actuando de forma incrédula, cuando tú dices, no, yo no creo que sea posible, no, eso es algo imposible. Pues mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, déjame decirte que en Cristo todo es posible y el poder de Dios
tiene el poder para cambiar cualquier corazón, por muy duro que sea, que parezca una piedra, como dice la Escritura, lo va a cambiar por uno de carne. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiarte a ti. Claro que sí, también a ti, a mí, es el poder del Evangelio el que nos ha cambiado, el que nos ha transformado. Si tú has ido avanzando en algo, si tú has ido cambiando en algo, no es para que te jactes tú, no es para que digas, no, yo puedo, ya vieron que sí puedo salir adelante. No, es el poder de Dios que está obrando en tu vida, porque por ti mismo tú no podrías. Así de simple y así de sencillo. Hablamos acerca del amor, hablamos acerca de la misericordia como un elemento importante para vivir y mostrarle a los demás el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. De la propiciación también hablamos. Si tú no entiendes alguno de estos conceptos de repente o algo, pues bueno, puedes irte a los demás o a los anteriores devocionales que hayamos tenido, y ahí tú puedes también irte de alguna manera poniendo en orden tus ideas y teniendo en cuenta también las definiciones de las cuales hemos hablado sobre cada una de estas palabras. Y también te estamos haciendo la invitación acerca de si te gustaría conocer más de Dios. Pues bueno, déjanos en los comentarios ahí, Vida Nueva, escríbelo ahí, Vida Nueva. Inmediatamente nos pondremos en contacto contigo. Y este es un discipulado, Vida Nueva, que tú lo puedes tomar presencial. La verdad, si te encuentras dentro del área metropolitana de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, aquí en Nuevo León, aquí en México, oye, pues déjate venir. O sea, ahorita te van a estar apareciendo las direcciones en las cuales tú también puedes tomar, por si nos estás viendo en alguno de estos otros estados o lugares donde puedes encontrar una iglesia también, donde se predica la sana doctrina, donde estamos buscando día a día personas imperfectas, seguir siendo transformados y que Dios siga haciendo la obra en nosotros, pero no luchando solos, sino luchando en comunidad de fe, luchando a través de una iglesia. Para eso Dios nos dejó su familia, la familia de fe, para que no luchemos solos, sino que nos ayudemos unos a otros, nos motivemos unos a otros, nos sobrellevemos unos a otros. Entonces, si te gustaría conocer más de Dios, Vida Nueva es el discipulado que te va a ayudar a cimentar tu fe en las principales doctrinas bíblicas cuando inicia uno la fe cristiana, ¿verdad? Así que Vida Nueva es para ti. Y posteriormente te vamos a hablar también de vida ministerial. Si ya tomaste vida nueva o no lo has tomado, después de vida nueva, ¿qué sigue? Bueno, vida ministerial te va a ayudar mucho para desarrollar tus talentos, tus dones y ponerlos al servicio de la iglesia, ¿verdad? Al servicio de nuestros hermanos. Al final de cuentas, nosotros así mostramos el amor a ellos, sirviéndolos, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, eso es vivir el Evangelio. Vivir sirviendo es una manera también de mostrar el amor hacia los demás, porque estamos edificando la vida de otros. Así que no te lo pierdas, Vida Nueva. Si no lo has tomado, ponte en contacto con nosotros, ¿verdad? También a nuestros hermanos que nos están viendo en matrimonios jóvenes, si no has tomado el discipulado de Vida Nueva, ¿qué estás esperando? Hay que tomarlo, hay que ponernos al corriente si lo empezaste y no lo has terminado, para que de esta manera tú puedas ir creciendo cada vez más en madurez en Cristo Jesús. Y bueno, las direcciones que te van a estar apareciendo también en pantalla. Somos Iglesia Bautista Jericó. Digo, hay algunas que todavía nos faltan añadir por ahí, pero nos puedes encontrar en Santa Catarina, Nuevo León también, en la calle Benito Juárez 137, Colonia La Fama. Estuvimos el sábado pasado ahí. La verdad nos gozamos, gracias a Dios. También en Frontera, en la calle Oaxaca número 118, Colonia Occidental, en Frontera Coahuila. También puedes encontrar una iglesia bautista Jericó. Ahí también nos puedes encontrar en Chalco, claro que sí, en la Ciudad de México, allá en el mero centro de Chalco. Ahí también está una iglesia bautista Jericó. En Querétaro también, en la calle Colinas de Santa Lucía número 39. Ahí nos vas a encontrar también en Querétaro una iglesia bautista Jericó. Claro que sí. Y como les decíamos, tuvimos la oportunidad de estar en Santa Catarina. No conocía el lugar, y ahí Dios nos permitió poder hablarle a los jóvenes acerca de un tema que se llamó Conviértanse a ti, basado en Jeremías, donde dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, hablando de la santidad. Y digo, nos gozamos, los vimos jugar, los vimos divertirse. La verdad que también, si tú tienes algún joven dentro de tu familia, algún adolescente en la iglesia, también tenemos un espacio para ellos, Vencedores, que es para los adolescentes, secundaria, para los que están en prepa, y los universitarios también, ECO. A veces hacen actividades en conjunto, Vencedores y
y ECO, que son los jóvenes universitarios. Y pues bueno, los vencedores se reúnen los domingos, cada 15 días, y también lo que viene siendo los jóvenes de ECO se reúnen todos los sábados a las 5 de la tarde. Puedes estar ahí en la casa de Dios. Y ahí te va a estar apareciendo la dirección de donde estamos nosotros, desde donde estamos transmitiendo ahorita. También la Iglesia Bautista Jericó Monterrey. Estamos prácticamente colindando entre Guadalupe y Apodaca. Solamente una calle es la que nos divide. Estamos en Monterrey 831, Josefa Sosaya, en Guadalupe, Nuevo León. Ahí nos puedes acompañar si tú tienes tu familia o estás solo, sola, no importa, vente a la iglesia y vente a gozar junto con nosotros, vente a gozar presencialmente. Vamos a tener nuestra actividad de matrimonios también jóvenes de manera presencial, se tienen conferencias fortaleciendo matrimonios. Digo, muchas cosas en las cuales tu vida no va a quedarse estancada si tú no quieres. Si tú estás estancado, si tú estás estancada, es porque tú así lo has decidido. Porque para crecer hay bastante, gracias a Dios, en la iglesia. Tenemos una iglesia donde sus líderes, nuestro pastor, con su esposa, su familia y de alguna manera los líderes que Dios ha levantado también ahí en la iglesia, estamos preocupados y estamos ocupados en que tu vida no se estanque, que tu vida siga creciendo y se siga fortaleciendo en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, si tú quieres conocer más de Dios, ¿qué esperas? Ahí está la dirección en pantalla. Y bueno, vamos a hablar en esta noche acerca del sacrificio. Hemos escuchado, ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra? ¿Verdad? Una frase que, que yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos dicho, ¿verdad? O hemos hablado acerca de esta palabra, pero ¿qué tanto realmente estamos dispuestos a sacrificar? En el matrimonio, cuando tú te casas, cuando nos casamos, digo, doy gracias a Dios también, yo ya estoy casado, por eso se me ve mi cara de felicidad, ¿la ven? Estoy felizmente casado, doy gracias a Dios por la esposa que Dios me ha dado, mis hijos también que me ha dado. Es una familia que doy gracias a Dios porque me han apoyado también, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Ahorita todavía veníamos del trabajo, mi hijo se puso a instalarme aquí todo esto, ¿verdad? Apoyarme a ir instalando aquí todo para la transmisión y digo, doy gracias a Dios también por la vida de él, ¿verdad? Y son un apoyo, son una bendición para nuestras vidas. Y pues bueno, lo que comentábamos y lo que decíamos era precisamente que, ¿cuántos hemos hablado del sacrificio? Cuando tú y yo nos casamos, por lo regular siempre se dice, y los terapeutas de la familia, los consejeros matrimoniales y todo, te dicen, si pasas del año ya la hiciste, estás del otro lado. Porque el año es parte del proceso de adaptación, es donde vienes de una cultura distinta, tus padres te criaron de una forma diferente a los padres que la criaron a ella o que lo criaron a él, la forma en que los enseñaron, a lo mejor no tuvo una mamá que les hacía que sean ordenados y pues tu esposo llega a la casa, se quita los zapatos, se quita los calcetines y los deja ahí tirados en la sala, por donde se los haya quitado, ¿no? Entonces mucho a veces es arrastre de lo que la falta de enseñanza que se tuvo en casa. Otra es la rebeldía, el hecho de que a pesar de que te lo enseñaron, no lo quisiste llevar a cabo. Entonces, pues a lo mejor vienes arrastrando esa parte, ¿verdad? Digo, sí influye, por supuesto que influye el núcleo familiar en el cual uno ha crecido, por supuesto, influye en quiénes somos cada uno de nosotros. Por eso siempre hemos dicho, y últimamente estaba pensando yo cuando me decían, oye, ¿y cómo le has hecho para que, digo, le doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero cuando dicen, oye, es que tus hijos y esto, y que mira, y que vemos cómo sirven, cómo están involucrados, cómo le han hecho, precisamente nosotros decimos, mira, sé el padre, de acuerdo a los hijos que quieras tener, sé el padre que tienes que ser. Sí, es importante. ¿Qué hijos queremos tener? Bueno, entonces ese es el padre que yo tengo que ser para ellos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando una serie acerca de viviendo el evangelio. Y como padres podemos tener autoridad. Claro, como padres tenemos la autoridad paternal, la autoridad de alguna manera quizás pudiéramos llamarla moral, ¿verdad? O una autoridad que ya se nos es conferida por el hecho de ser progenitores o ser los padres. Pero nada más valioso cuando mi consejo a mis hijos
o la instrucción que yo le estoy dando a mis hijos es porque yo la hago también. Es decir, ese consejo que yo le estoy dando, hijo, lee tu Biblia, ora, no es un mal consejo, por supuesto que no. Pero si no lo ve que yo lo estoy haciendo, ¿cómo puedo yo tener esa autoridad? A lo mejor como padre puedo tener la autoridad, pero no tengo la autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra, al no ser obediente a su palabra de alguna manera no me está respaldando, no me está dando ese poder, no estoy viviendo lo que estoy predicando, no estoy viviendo lo que estoy diciendo. Siempre hemos dicho que los mejores jueces y las mejores personas que pueden decir realmente cómo eres es tu familia, porque son los que viven a diario contigo, son los que saben todo de ti. Entonces, tú quieres tener de alguna manera un cierto estatus, una cierta calificación de cómo eres. Bueno, pues entonces pregúntale a tu familia, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos, ¿verdad? O escucha lo que ellos te dicen a veces cuando de repente te están diciendo, oye, tienes que mejorar en esto. Eso es, ¿por qué? Porque de alguna manera te aman. Si te lo están diciendo es porque te aman. Pero hay algo importantísimo que tú y yo tenemos que tener aquí. Estar dispuestos a sacrificar. ¿Y sacrificar qué? Todo aquello de lo cual en el núcleo que vivimos hay algo importante, digo, no estamos diciendo que vamos a desechar todo lo que crecimos y cómo nos instruyeron en casa, ¿no? Por supuesto, la palabra de Dios dice que nosotros examinemos todo lo podemos examinar y retener lo bueno, ¿sí? Porque Dios lo hizo todo perfecto, Dios hizo todo bueno. El hombre es el que ha hecho mal uso de lo que Dios, los recursos que Dios le ha dado, las cosas que Dios le ha provisto. Entonces, tras esa parte que de alguna manera podemos tener muy, muy claro, tenemos nosotros que estar dispuestos a sacrificar. Muchas veces en el matrimonio, uno de los principales argumentos que da es que así soy yo, es que así soy yo, así soy yo, así soy, así seré y así me moriré, ¿no? Pero en Cristo, ¿eso aplica? O sea, vivir el Evangelio de Cristo, ¿eso aplica? Otro de los argumentos que muchas veces también se dan es que pues es que a mí nadie me enseñó a ser papá, o sea, a mí nadie me enseñó a ser mamá. Y sí, en parte pudieras tener algo de razón en eso, pero no es una excusa porque en Cristo tú y yo no podemos tener excusas, no podemos tener una justificación ante Él cuando Él lo dio todo por ti. O sea, dime tú, ¿qué justificación puedes dar ante alguien que ha dado todo por ti? ¿Qué justificación? Nada. No hay nada que podamos justificar delante de Dios, entonces tampoco no es la ignorancia, no es una justificación delante de Dios porque ya dejó su palabra. Si el hombre lo ignora, es porque no ha ido a su palabra. Si el hombre no sabe cómo ser un mejor esposo, es porque no ha abierto este bendito libro y lo ha estudiado y lo ha meditado. Si el hombre no sabe cómo ser un mejor padre, es por lo mismo. Si los hijos no saben cómo ser mejores hijos, si no sabemos cómo ser mejores ciudadanos, si no sabemos cómo ayudar al prójimo, si no sabemos, la ignorancia no es una excusa delante de Dios, porque ya de alguna manera ya le proveyó a la humanidad su palabra. Ya tiene una fuente de información para conocer a Dios y para ser mejor cada día. Entonces, tenemos esa herramienta, pero tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Leer la palabra de Dios requiere un sacrificio. Porque a lo mejor estoy llegando a mi trabajo, es la única hora que puedo tener tranquilidad y paz, cuando ya llegó la noche, cuando ya los hijos están durmiendo. Pero yo también me siento cansado ya de todo el día. Y abrir la escritura, dice uno, ay, pero es que tengo sueño, Dios, tú sabes, o sea, yo estoy cumpliendo como padre, Señor, o sea, yendo a trabajar, trayendo el sustento a la casa. Señor, mira, estuvo muy pesado ya el trabajo, la verdad que me siento cansado, me siento fatigado, me siento acongojado. Y le puedes decir todas las cosas a Dios y está bien, pero requiere sacrificio. Requiere agarrar y decir, con todo, vamos. La lectura que me toca el día de hoy. Vámonos para allá, ¿no? Si llevas un plan de lectura, pues bueno, a hacer esa parte, ¿no? Que nos corresponde a nosotros. Sacrificar. Es que así fui enseñado en mi casa, amor, pero estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a renunciar a todo eso por amor a ti.
Eso fue lo que hizo el Señor. En Filipenses capítulo 2 podemos encontrar esa hermosa porción de la Escritura donde nos empieza a hablar acerca de qué es lo que Él hizo por amor a nosotros, el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Y si tú vas allá a Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir, como también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a como somos? Pensamos que estamos bien y no. A veces podemos estar escuchando el consejo de parte de Dios, pero no, yo no creo que sea así. O sea, no. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Ya Dios ha dejado establecido principios que aplican para cualquier vida. El cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Imagínense, siendo Dios mismo, no se aferró a ser Dios. Y luego dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. Nosotros no nos queremos despojar del viejo hombre muchas veces. No queremos despojarnos del viejo hombre. Él se despojó a sí mismo. Dice el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, es decir, semejante a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuántos están dispuestos a humillarse a sí mismo? Ah, no, lo primero que decimos, me está humillando. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, a pesar de él ser Dios, para que vieran que él cumplió todo lo que él mismo había demandado, es obediente a lo que él mismo dictó, a lo que él mismo pidió, cómo debe vivir un hijo de Dios. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, es decir, hasta morir, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa en aquel entonces, porque todos los peores criminales era la forma en la que tenían que morir, clavados en una cruz. O sea, no era un acto público de celebración en el sentido de que era algo que dignificaba a quien estaba en ese objeto de tortura, porque era un objeto de tortura. No, para nada. Era vergüenza pública y la gente lo que hacía ante esos malhechores era burlarse. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, siendo inocente, se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso siempre oramos en el nombre de Cristo, porque ante el nombre de Dios, dice la Escritura, también se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, dice aquí, le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Estás tú todavía aferrado a cómo eres? ¿Sigues aferrado a tantas cosas que tienes que dejar porque estás viendo que están dañando tu matrimonio? ¿Que están dañando a tu familia? ¿Que están lastimando a tus hijos? ¿Sigues aferrado a eso? Haz lo que hizo el Señor Jesucristo. Esto es sacrificio. Esta es la mayor. O sea, ya ni necesitaríamos leer todos los demás versículos que vamos a ver. O sea, aquí está resumido todo. Dice, como cosa que aferrarse, despojarse. ¿Qué tanto estás dispuesto a despojarte realmente del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre según Dios? ¿Estás dispuesto a humillarte? Muchas veces no reconocemos nuestros errores porque el reconocer nuestros errores implica humildad, implica humillarse. El decir, no, sí, la verdad, yo sé que no hice bien. Ah, pero decir eso es de valientes. Eso no es mostrar debilidad ni cobardía, eso es mostrar valentía.
Pero no solamente tiene que quedar en reconocer tu error. Tiene que haber un arrepentimiento, una reivindicación de tu camino. Si ibas con el camino todo torcido, pues tienes que ir derechito ahora. Es decir, tiene que haber un cambio de rumbo. ¿Sí? Entonces, eso, la palabra de Dios habla que el que se humilla es exaltado. Dios lo exalta al que se humilla, pero Él resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios. El sacrificio es una muestra de amor. Recuerden que ya vimos los puntos anteriores en los devocionales. El sacrificio no es una muestra de amor y en el caso de Dios es una muestra de su amor. Romanos 5:8. Fíjate bien cómo dice Romanos 5:8. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Si lo sabes de memoria, a lo mejor lo estás repitiendo en cuanto yo dije la cita. Romanos 5:8. No, ni lo voy a buscar. A lo mejor dijiste, porque eso yo me lo sé de memoria. Y qué bueno, eso es algo muy bueno que se ha perdido. Hoy en día casi no memorizamos la palabra de Dios. Dice la escritura que cuando necesitemos de repente hablar algo, dice que Él nos va a recordar todas las cosas. Y si no memorizamos su palabra, ¿cómo nos las va a recordar? Díganme ustedes. ¿Cómo recuerdas algo tú que no has vivido? ¿Cómo recuerdas algo tú que no has pasado? ¿Verdad? Es decir, que no te ha tocado vivir, que no es una vivencia que te ha tocado tener en la vida. Entonces, ¿cómo te va a recordar Dios si no has tenido el contacto con su palabra, no has memorizado su palabra, no estás viviendo conforme a su palabra? ¿Cómo te va a recordar las cosas? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no habla de que fuimos pecadores, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces decimos, es imposible que Dios pueda salvar a esa persona. ¿Ya viste cómo es? ¿Ya viste lo que has hecho? ¿Sí sabes por qué está condenado ahí en la cárcel? Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo lo peor, Él aún a pesar sabiendo todas las barbaridades que íbamos a cometer, todas las barbaridades que íbamos a pensar, todas las barbaridades que íbamos a decir, aún a pesar de eso, Él nos amó y por eso murió por nosotros. Juan 3:18. Vamos ahí a Juan 3:18 ahora. Recuerda tener siempre tu Biblia a la mano. De preferencia no en el celular. Y ese es un consejo igual que les damos, ¿verdad? Con mucho amor. No lleves tu Biblia, no lleves tu Biblia, digo, qué bueno, la tecnología es buena, ¿verdad? Nos puede sacar del apuro de repente. Pero de preferencia lleva siempre una Biblia física. En el celular la llevas y estoy casi seguro, porque a mí me pasa, digo, por eso se llaman redes, porque atrapan, que mientras tú estás sentado, según leyendo el versículo que dijeron en la predicación o ahorita mismo, y te llegó la notificación del Facebook, te llegó la notificación del WhatsApp, terminas abriendo eso. No, lleva siempre una Biblia física. Es más bonito, donde puedes estar subrayando, anotando. Digo, también a veces en YouVersion, que es la Biblia electrónica, que es la que más me ha gustado a mí. Puedes hacer muchas de estas cosas que puedes hacer en tu Biblia físicamente, pero nada mejor que tener la palabra de Dios y además está a la vista de todos. A veces, sinceramente, a veces nos avergüenza cargar una Biblia porque nos van a identificar como cristianos y si nos avergüenza es porque estamos llevando una doble vida. Dice la Escritura, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, qué mejor que cargarla para todos lados y que me vean eso me desafía también a seguir viviendo la fe cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier momento me van a señalar, ¿de qué te sirve andar con la Biblia todo el tiempo? ¿No? Eso es sacrificio también. Juan 3:18 dijimos. Fíjense cómo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, Juan 3:16, desde el 16, porque de tal manera amó. La importancia del sacrificio es que tú no vas a estar dispuesto a renunciar al yo, tú no vas a estar dispuesto
a decir, voy a perdonar. Tú no vas a estar dispuesto a decir, aun a pesar de que me ha ofendido y haya sido la ofensa que haya sido, voy a sacrificar mi justicia. Es decir, sería injusto para el hombre de agarrar y decir, ¿por qué lo voy a perdonar si me dañó? Me hizo esto. Yo no estaría dispuesto a sacrificar la justicia, porque se me hace injusto que yo tenga que pasarle por alto algo que me dañó tanto, así nada más porque sí. No, tiene que sufrir. Entonces, no estamos dispuestos a renunciar al yo. Por eso no perdonamos. Pero se dan cuenta cuando hablamos del amor, el primero que tocamos, con el cual abrimos esta serie, dijimos que es el vínculo perfecto y lo dijimos porque la palabra de Dios lo dice. Es el vínculo perfecto, es lo que va a mantener todo en armonía. Si tú no amas, no vas a poder sacrificar. Esa fue una imagen que hoy publicamos en nuestra página. Amar es sacrificarse, es estar dispuesto a sacrificarse. Y es que eso es. Por eso dice la escritura aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, ha dado, amar es dar, amar es entregarse, amar es sacrificarse, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente prefiere seguir en la ignorancia y no venir a este libro, porque al momento de venir a este libro sagrado, sus obras son evidenciadas, sus malas obras son evidenciadas. Pero ¿qué dice el 21? Dice más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel que hace lo malo, dice el versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no es, a veces uno, el predicador está hablando lo que la palabra de Dios dice y está diciendo, eso lo dice por mí. Sí, Dios está usándolo a él para decirte lo que tienes que escuchar, para decirte lo que tienes que cambiar. Es que ¿por qué juzgamos? Nosotros no debemos, es que nosotros no somos lo que estamos juzgando. Nosotros solo estamos repitiendo las palabras de Dios. Ni siquiera el Señor Jesucristo vino a salvar, acabamos de leer, no vino a condenar. Quien va a dar el juicio final es Dios. Entonces, Efesios 5:2 nos dice de la siguiente manera. Efesios 5:2. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2. Fíjense bien cómo nos dice. Digo, yo pudiera tenerlo aquí ya en la pantalla para leerlo más rápido, pero no, me gusta buscarlo y también para darles el tiempo a ustedes. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Se dan cuenta? Otra vez la palabra amor para hablar de sacrificio. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. La única manera en la que tú vas a poder sacrificar tu yo, renunciar a tu yo, es andando en amor. En el amor según Dios, no según el hombre. Mateo 10:45. Vamos a Mateo 10:45, que la palabra de Dios nos siga hablando. Mateo 10:45. Como decía Pablo, que no sean palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sea la palabra de Dios la que nos hable directamente. Mateo 10:45, perdón. 10:45. Dice aquí en la pantalla, lo veo yo el número más chiquito. No alcanzo a verlo bien a veces. A ver si es Mateo. Mateo 10. ¿O será 35? No. Bueno, ahorita que lo encuentre, les digo la cita. Sí, estoy en Mateo. Mateo 10:45 dice.
Bueno, ahorita lo checamos. Vamos al otro que dice Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Tito 2:14, ¿cómo nos dice Tito 2:14? Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es decir, darnos libertad. ¿Sí? La redención era la comprar un esclavo y dejarlo libre. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo con nosotros. Por eso dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, celoso, cuidadoso de que constantemente estemos obrando bien, que estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios, entonces estamos obrando de buena manera. Estamos haciendo el bien. Y la palabra de Dios nos habla de no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Romanos 8:32. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Dios estuvo dispuesto, que está diciendo, no escatimó, o sea, no se midió, no se midió. ¿Cuánto de nosotros medimos? A ver, te voy a perdonar, pero hasta este punto te puedo perdonar. ¿No? Sí voy a hacer esto, pero hasta cierta medida, porque si no, como dice ese pensamiento que muchos a veces repetimos, ¿no? A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero, o viceversa, ¿no? Al hombre ni todo el amor, ni todo el dinero. Aquí dice el Señor que no escatimó, o sea, no se midió en su amor a nosotros. Y al no escatimar, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios es un Dios proveedor. Decidió sacrificar a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo no nos va a dar Él todas las cosas? En los devocionales que hemos tenido ahorita, de orando y adorando, tocamos ese tema. Cuidará de mí se llama el canto o el himno. También se llama ¿Cómo podré estar triste? Y va hablando acerca de Mateo 6 precisamente. ¿Verdad? Que tú puedes leerlo posteriormente en casa. Él nos va a dar todas las cosas. ¿Cuándo estamos en Él? ¿Cuándo estamos en Él? Hebreos 9, 24 al 28. Hebreos 9, 24 al 28. Fíjense bien cómo dice Hebreos 9, 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el que intercede por nosotros. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí está hablando de los sacrificios que se hacía en el pueblo de Dios el sumo sacerdote, en el lugar santísimo. Ese velo que luego fue roto para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo a la presencia de Dios. Y aquí mismo en Hebreos relata eso. Y luego dice aquí mismo, dice, y no para ofrecerse muchas veces, es decir, a Cristo no lo tenemos que estar crucificando a cada rato. No, Él murió una sola vez. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando Cristo venga por nosotros, que sin lugar a dudas todo lo que hemos estado viendo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues bueno, es muestra de que la palabra de Dios es real, de que la palabra de Dios realmente es inspirada por Él, porque nos está hablando de tantos eventos futuros que hoy son una realidad. El sacrificio es morir para que Él viva en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Muchos también no lo sabemos de memoria, pero vamos a la escritura. Gálatas 2:20. Qué bonito es escuchar las
las hojas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú y yo le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Tenemos que estar dispuestos a morir. Toda nuestra forma de pensar, nuestra justicia, tenemos que llevarla a la cruz. Tu carácter tienes que llevarlo a la cruz. Tus pensamientos tienes que llevarlo a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Tienes que sacrificarte. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6 versos, dice del 1 al 13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Que es la simbología del bautismo, ¿verdad? La muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Parte de lo que le parafrasea luego también en Gálatas, ¿verdad? El que acabamos de leer antes. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Esa es nuestra esperanza viva, mi hermano. Amigo, amiga, esa es nuestra esperanza viva. Es el único Dios de todos los que hablan, todos los dioses con D minúscula que hay en la tierra. Ninguno de ellos la historia registra que resucitaron, solo Cristo. Porque en cuanto murió el pecado, dice el versículo 10 del capítulo 6 de Romanos, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Algo que hablábamos en Hebreos, ¿se dan cuenta? Dice, una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La falta de perdón es pecado. La falta de amar es pecado. El no sobrellevar unos a otros, porque es un mandato de parte de Dios, es pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 14, aquí mismo, pero más adelantito. Yo creo que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? O sea, siento que estos versículos no se les tiene que dar tanta explicación o interpretación, la verdad. O sea, está explícito está lo que es el sacrificio. Morir, eso es sacrificarse, morir. Tenemos que morir cada día tenemos que morir. Romanos 14, 7 al 8 dice aquí. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, también para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como que de los que viven. O sea, ¿te das cuenta? Si morimos, para el Señor morimos.
Si vivimos para Él, vivimos. O sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El sacrificio que Dios quiere es en obediencia. Primero de Samuel 15:22. Primero de Samuel 15:22. Esto es sacrificarse, ser obediente. Pero para ser obediente necesitamos tener humildad. Nadie está dispuesto a acatar una orden si no es humilde. ¿Y qué me tiene que decir a mí? Si no es mi papá, ¿quién se cree? ¿No? 15:22. Y Samuel dijo, tú puedes leer el contexto, es una historia maravillosa, una enseñanza tremenda que nos deja. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, que era algo que Dios pedía, porque despedía un olor. Entonces la grasita, ¿no? Entonces ciertamente dice aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es parte, ese acto del sacrificio, es el mayor de todos los sacrificios que tú puedas hacer. Obedecer. Y esa obediencia solamente se va a poder lograr. Salmos 51:17. Salmos 51:17. Fíjate cómo dice Salmos 51:17. Si estás conmigo, déjalo ahí en los comentarios. Déjanos ahí los saludos. Salmos 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No olvides, Él resiste a los soberbios. Pero los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando tú estás ahí y no sabes ya cómo resolver esa situación, y tú dices, ya, Señor, no encuentro la salida, todas las puertas se me están cerrando. O sea, Señor, mientras más me congrego, más problemas tengo. Pues, ¿cómo? O sea, te estoy pidiendo que me des paciencia y me mandas, o sea, me estás mandando más conflictos, más pruebas. Pues sí, porque la prueba produce paciencia. Por eso debemos de tener mucho cuidado en qué le pedimos a Dios. Señor, dame más fe. Pues te va a mandar mucho más situaciones en las cuales estés pendiendo de un hilo, donde a lo mejor si está muy débil tu fe hasta entre la duda. Pero Dios no tienta a nadie. Él prueba. Entonces, te va a mandar situaciones en las cuales va a buscar fortalecerte. Eso es lo que tenemos que entender, porque a veces decimos, Señor, pero pues si yo estoy haciendo todo lo que tú pides y mira todo lo que me está pasando, no es posible. Ya cambia a mi marido, Señor. No. Ya cambia a mi mujer, Señor. Ya cambia a mis hijos. El que tiene que cambiar eres tú. El que tiene que cambiar eres tú. Para que entonces tu entorno empiece a cambiar. Recuerden lo que vimos al principio de la serie. La introducción que hablamos acerca de la serie. Vivir el evangelio no solamente va a influir en ti, no solamente te va a transformar y te va a cambiar a ti, va a influir en la gente que te rodea. Por eso necesitamos tener un corazón contrito y humillado. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. O sea, esto es algo nuevo. Tienes que quitarte el chip del mundo, el pensamiento del mundo y renovar tu entendimiento. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 12 es un pasaje que igual algunos de nosotros nos lo sabemos quizás hasta de memoria también. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Fíjate bien cómo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice ahí? En sacrificio vivo. En sacrificio vivo, santo, es decir, apartado para Dios,
Y cuando tú y yo nos apartamos para Dios con su palabra, la única forma en la que nosotros nos vamos a poder apartar para Dios es a través de su palabra. Por eso el Señor Jesucristo decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no te hagas a la forma del mundo. Y esto lo veíamos con los jóvenes el sábado pasado. No te hagas a la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de renovar tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Renueva tu entendimiento. Todo este conocimiento que estás adquiriendo, si tú se lo permites al Espíritu Santo, va a renovar tu entendimiento. Tienes que abrir tu mente. Por eso al principio ponemos esa cortinilla que dice, abro mi mente y mi corazón para recibir palabra de Dios. Mensaje de vida escucharé, a tu palabra obediente seré. Eso es lo que busca, eso es lo que está basado. Esa pequeña cortinilla que ustedes escuchan está basado en muchos textos de la Biblia. Abro mi mente y mi corazón para recibir palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí Romanos 12:1. Abre tu mente, abre tu corazón a la palabra de Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24. Ya casi próximos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24, 21 y 21 al 24. Dijimos Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice ahí? Ejemplo, es lo que tú y yo tenemos que ser en nuestra familia. Los que somos cabeza de hogar, que somos los varones, que Dios, es bonito decir, no, ¿quién es el que manda aquí? Si es que Dios a mí me puso como autoridad aquí en la casa. Eso sí es hasta, no, hasta como el pavo real, ¿no? Sacamos así la cola, la extendemos y nos inflamos así. Yo soy la cabeza del hogar. Nuestra cabeza es Cristo. Y si nuestra cabeza es Cristo, en el varón, dice aquí, para esto fuiste llamado, para que así como Cristo padeció por ti, demostrándotelo, es decir, dejándonos ejemplo, dice aquí, para que sigáis sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuántos? Fíjense, esto muchas veces pasa en nuestras vidas. ¿Cuánta gente no nos maldice? ¿Cuánta gente no nos insulta? ¿Cuánta gente no nos sobaja, nos humilla, nos denigra? Dice que él respondió de la misma manera. No. Él, cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuántos de nosotros estamos? Sí, pero ya me la vas a pagar. No. Dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es Dios, por supuesto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hablando una vez más del sacrificio, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí nos está recordando Isaías 53. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Entonces, nuestro ejemplo es Dios. Sigamos sus pisadas, como dice aquí. Lucas 9:23, para terminar. Lucas 9:23. Por eso se nos manda a ti y a mí a ser ejemplo a los demás en conducta, en muchas cosas, ¿verdad? Que nos muestra la palabra. Eso está en Timoteo. ¿Sí? Que seamos ejemplo. Sí, pero vamos primero a Lucas. Vamos a Lucas, que es para terminar. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tienes que estar dispuesto a morir, a dejar
todo tu viejo hombre atrás. Ese hombre viciado según el pecado, la concupiscencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres seguir las pisadas de Dios, que eso es lo que Dios quiere que hagamos, parte de lo que tenemos que sacrificar. ¿Cuánta gente no quería seguir a Dios, pero no estaba dispuesto a pagar el precio para ser discípulo? Seguidores eran muchos, pero un discípulo imita a su maestro. ¿Cuántos seguidores tenemos en Matrimonio sobre la Roca? Más de 2000. No todos se conectan. Sí. No toda la gente es discípulo, son seguidores. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera nosotros estamos diciendo con todo esto? O sea, trasladándolo a las redes, en la Iglesia Bautista Jericó, que también es donde estamos transmitiendo simultáneamente con ustedes. Y si juntamos todos los seguidores que hacen las 4 plataformas en las cuales transmitimos, muchos de esos no son más que eso, nada más seguidores. ¿Cuántos de nosotros nada más somos seguidores? Esos que se amontonaban nada más por el hecho de que les daba de comer. Ese es un seguidor, está nada más por conveniencia. A ver de qué saca provecho. Eso hace un seguidor. Un discípulo está dispuesto a dar su vida. Un discípulo sacrifica lo que tenga que sacrificar, porque así lo hizo su maestro. Le dejó ejemplo y quiere seguir sus pisadas. Por eso mucha gente le quería seguir. Ese joven rico que le dijo: Señor, yo te quiero seguir, pero no estuvo dispuesto a sacrificar. Le dijo: que me quieres seguir, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y se fue triste, porque eran muchas sus posesiones. No estuvo dispuesto al sacrificio. Ese otro personaje también que dijo: Señor, yo también te voy a seguir, pero dame chance tantito, así nada más. Déjame, voy y entierro a mi padre. El Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. No olvidemos que Dios es un Dios celoso. Nos quiere nada más para Él. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, si tú no estás dispuesto a crucificarte junto con Cristo en la cruz, como dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres seguir a Dios? ¿Quieres seguir a Dios? Si alguno quiere venir en pos de mí, acabamos de leer en Lucas 9:23, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Muérete. Muere. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque el sacrificio que se presenta a Dios es vivo. Y una vez que mueras ya no tienes oportunidad para hacer lo que debiste haber hecho en vida. La salvación se obtiene en vida. Si te han dicho: no te preocupes, ya a lo mejor, el pensamiento diabólico, ya cuando yo esté a punto de morir, ahí me entrego a Cristo. Pero vivo la vida loca, vivo la vida como la tengo que vivir. Y ya en mi lecho de muerte ahí entrego mi vida a Cristo. Ahí podríamos escuchar las palabras que Dios le dijo al necio: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Por eso debemos de vivir todos los días como si Cristo fuera a venir en ese mismo instante. Todos los días debemos de vivir como si ya Cristo fuera a venir. O todos los días debemos de vivir como si ya fuera el último de nuestros días, para agradar a Dios en todo lo que hagamos. Niéguese a sí mismo cada día. ¿Sí? Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Toma todos aquellos problemas que tienes. O sea, Dios dice: ¿confías en mí? Bueno, todos esos problemas, vente, toma tu cruz cada día, ven y sígueme. Niégate a ti mismo.
¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a renunciar al yo? Cristo lo hizo por ti. Él nos dio ejemplo. Sigamos sus pisadas. Pero necesitas renovar tu entendimiento. Necesitas dejar que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Necesitas humillarte delante de Él. ¿Para qué eso? Corazón contrito y humillado. Es porque está reconociendo a Cristo como Dios. Es porque está reconociendo al que llama Señor como su Señor realmente. Y va a reconocer lo inmenso que es su bondad y su misericordia, y ese agradecimiento lo va a llevar a la obediencia. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Sin lugar a dudas, yo creo que llegar hasta ese punto de también estar dispuesto a ser escupido, quizás estar dispuesto a que me entierren una lanza en mi costado, quizás estar dispuesto a que me claven espinas en mi sien, en mi cabeza, estar dispuesto a que me den latigazos, donde en cada latigazo mi piel se va desprendiendo junto con el látigo. Soportar la burla, Señor, el escarnio, aún sabiendo que tú eras Dios, aún sabiendo que tú sencillamente en tu soberanía podías decidir y decir, pues esta gente no se lo merece, que yo esté sufriendo y aguantando todo esto. Sin embargo, Señor, enmudeciste tu boca y fuiste como oveja al matadero, por amor a nosotros, por amor a mí. ¿Por qué no yo hacer lo mismo, Señor? Fortaléceme, porque tú eres el que produces tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Señor, produce en nosotros el querer y el hacer, que amemos, que nos pongamos en el lugar de los demás, que estemos dispuestos a dar nuestras vidas por los demás, ser propicios, Señor, que seamos misericordiosos con los demás, así como tu misericordia es con nosotros cada día, que estemos dispuestos a perdonar, pero a perdonar a como tú nos has perdonado, olvidando y dejando todo en el pasado. Señor, ayúdanos a que día tras día muramos. Mueran todos esos pensamientos que durante toda nuestra vida nos han atormentado. Que mueran todos esos pensamientos que durante toda nuestra vida, Señor, nos han dirigido nuestras decisiones. Y que ahora sea tu palabra realmente la lámpara y esa lumbrera a nuestro camino. Que realmente sea tu palabra nuestra guía, la que tome el control de nuestra mente para tomar las más sabias y las mejores decisiones. Como decía el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque tú, Señor, nos has sido refugio de generación en generación. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres, por tu gracia, que es la que permite que obtengamos todo lo que proviene de ti aún sin merecerlo. Gracias, Señor. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado. Si te hemos ofendido, Señor, lávanos con tu sangre preciosa. Lávanos, Señor, más y más, para que tengamos un corazón blanco como la nieve. Para que tengamos un corazón sensible a tu palabra. No un corazón que se endurezca cada que escuche un consejo, sino que se ponga blandito ante tu presencia, ante tu consejo. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Día tras día, ayúdanos a ser
más como tú. Porque siendo cada día más como tú, entonces viviremos de gloria en gloria. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y pues sí, vamos a continuar orando y pidiéndole a Dios a esto, ¿verdad? Para que sea una realidad en nuestras vidas. Pues mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado, amigo, amiga. Si es primera vez que nos ves, gracias. No olvides, todos los martes, a menos que por ahí también te lo anunciemos, todos los martes a las 9 de la noche nos reunimos aquí virtualmente. Esto es parte del Ministerio de Matrimonios Jóvenes de la Iglesia Bautista Jericó, ¿verdad? Ahí te están apareciendo las diferentes direcciones de los diferentes campus en los cuales también puedes reunirte, ¿verdad? Nuestro pastor y su esposa estuvieron en Tamaulipas, ¿verdad? Allá en Ciudad Mante también, en una iglesia que igual ha sido una iglesia que nuestra iglesia de alguna forma le ha ido dando esa cobertura, ese apoyo, ¿verdad? A ellos, para que de alguna manera puedan continuar extendiendo la obra de Dios allá en donde ellos están, y gracias a Dios ya levantaron una nueva iglesia para la gloria y la honra de Dios. Y ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo como iglesia. Entonces, de esta manera te queremos decir, ¿verdad? Que si a ti te gustaría continuar recibiendo más conocimiento de la palabra de Dios, pues bueno, acompáñanos. Acompáñanos, también ahí aparece la pantalla. Entonces, Matrimonios Jóvenes es un ministerio de la Iglesia Bautista Jericó, y de esta manera estamos transmitiendo de forma simultánea a través de 4 plataformas, en donde empezamos a dar todo consejería bíblica, es a través de Matrimonios sobre la Roca. Digo, la página de nuestra iglesia pues tiene un enfoque general, ¿verdad? Ante todo, y también por eso también estamos ya también transmitiendo simultáneamente ahí, pero Matrimonio sobre la Roca es donde tenemos enfocado todo acerca de matrimonios, ¿verdad? Hablando mensajes enfocados al matrimonio, a la vida diaria, y a través de la serie que estamos teniendo. Ahí subimos los devocionales Orando y Adorando, que es, levantamos una oración a Dios, en el cual también cantamos a Dios y leemos una porción pequeña de la escritura. Tiene una duración máxima de unos 10 minutos aproximadamente, donde oramos y adoramos a Dios en ese lapso. Lo enviamos en el grupo de WhatsApp. Tú también puedes seguir nuestro canal de WhatsApp. Ahí entras a nuestra página de Matrimonio sobre la Roca. Es un enlace que viene permanente en la parte de arriba. Tú le das clic y te vas al canal. Digo, porque en el grupo de matrimonios jóvenes solamente estamos los que pertenecemos a matrimonios jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que publicamos ahí, mucho de ese contenido también es publicado en nuestra página, pero de la igual forma también es publicado en ese canal de WhatsApp también, ¿verdad? Hay un apartado en WhatsApp que son canales ahí. Hasta ahorita tenemos 5 seguidores, gracias a nuestros 5 seguidores que nos siguen ahí en el canal de WhatsApp. No sabemos quiénes son, pero gracias, ¿verdad? Y tú también nos puedes seguir para que vayas teniendo de primera mano toda esta información, ¿verdad? Todo este consejo. Ahí subimos Orando y Adorando también. Entonces te puedes unir en ese momento, en el lapso que tú quieras durante el día. A lo mejor es en la noche, a lo mejor es en la mañana. Tratamos de publicarlo lo más temprano posible. La verdad es un trabajo muy tedioso, ¿verdad? Tiene su dificultad, ¿verdad? Porque pues es estar grabando música, estar grabando voz, estar matizando, estar haciendo muchas cosas. Después la producción completa para que salgan esos 10 minutitos. A veces nos llevan 2 a 3 horas hacer esos 10 minutitos. Así que esperemos que estemos aprovechando todos esos recursos que Dios nos está dando, ¿verdad? Y que nos siga dando la fuerza y la fortaleza para seguir haciendo todo este esfuerzo que hacemos, este sacrificio. Es parte de mostrarles el amor, les amamos, por eso hacemos este sacrificio, ¿verdad? Así que pues bueno, nos vemos primeramente Dios el próximo martes, si Dios nos presta vida, aquí en vivo, pero sin embargo nos puedes acompañar el jueves a nuestro servicio de oración, culto de oración que tenemos a las 8 de la noche, ahí en la dirección que te está apareciendo, ¿verdad? O si no, puedes recorrerlo un poquito más y ahí te van a aparecer las direcciones de todas las demás iglesias a las cuales también puedes acompañarnos. Y también, pues bueno, el domingo, ¿verdad? Nos puedes acompañar también a las 9 de la mañana. Tenemos un servicio, una actividad. Si eres de los que le gusta levantarse temprano y estar para que te rinda un poquito más el día, pues bueno, vete a las 9. Si no, pues acompáñanos en el de las 11, ¿verdad? También hay un culto, un servicio a las 11 también, donde tenemos un espacio para tus hijos pequeños, ¿verdad? También, para que ellos también son instruidos en la palabra de Dios. Entonces digo, tenemos cubierto la gran mayoría. Los jóvenes hablábamos también, los sábados a las 5 de la tarde, y vencedores los domingos también se reúnen. Y pues bueno, digo, gracias a Dios por la iglesia en la que estamos, y porque pues estamos dispuestos a ponernos al servicio de cada uno de ustedes y que todos salgamos edificados
¿verdad? Del trabajo que se hace. Bueno, mis hermanos, que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.